¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y para darles un poco más de contexto sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, el día de ayer España ganó su partido 1-0 en contra de Dinamarca en su partido correspondiente a la primera jornada en esta doble fecha por el parón de selecciones en la Nations League, donde el jugador del Barça, Lamine Yamal, la joven promesa, pues jugó 90 minutos de ese partido y donde tuvimos una mala noticia para todos los culés, por así decirlo. Lamine Yamal, tras lo que fue el partido, pues se lo vio caminando después con dificultad, donde se decía que el jugador tenía ciertas molestias producto de un tema físico y también por las patadas que le dieron en ese partido. Y el día de hoy Lamine Yamal ya finalmente se hizo los estudios, donde se descarta de momento una lesión mucho más grave, pero se puede decir que el joven jugador español tiene una sobrecarga muscular, con lo cual ya abandonó lo que viene siendo la concentración de la selección española y el jugador retornó a Barcelona por precaución y para evitar que la lesión que tenga se siga agravando. Y en cuanto a mi opinión sobre este tema de la lesión de Lamine Yamal, sinceramente ya estoy harto del tema de los parones de selecciones. Son 2 semanas que realmente son insoportables porque ya de antemano te perjudican todo el calendario deportivo, sobresaturan de partidos innecesarios que a nadie le importa, y ahora también se te suman estos casos donde en el tema con el seleccionador Luis de la Fuente, yo creo que el Barça tarde o temprano va a tener que empezar a tomar cartas en el asunto, porque este es un patrón que, ya digo, no deja de repetirse. Es algo que literalmente pasa casi en todos los parones de selecciones, donde el Barça manda a sus jugadores a la selección española y después vuelven todos rotos, o con lesiones graves o con cosas por el estilo, por mala administración en los minutos, por sobreexplotar a los jugadores. Y ya digo, Lamine Yamal no es el primer caso que estamos viendo ahora mismo. Ya pasó con Fermín y ya pasó sobre todo con Pedri en 2 ocasiones. Y con esto no digo que España sea la única. Ojo, también pasa con otras selecciones, también pasa con otros casos. Por ejemplo, Araujo, que se lesionó en la Copa América con Brasil, que bueno, ahí quizás lo puedes entender un poco. Y después quizás otros casos como los de Koundé con Francia en el pasado, Christensen o tantos otros jugadores. O por ejemplo Polonia, una vez creo que Lewandowski volvió con molestias o algo por el estilo. Pero ya digo, son casos diferentes a las repetidas ocasiones y reiteradas veces que Luis de la Fuente hace esto. Y si sumás los casos de Lamine Yamal ahora, de Fermín y de Pedri en 2 ocasiones, más las estupideces que dice del estilo que Lamine Yamal tiene que dosificar con el Barça, que él se le saca de responsabilidad alguna en un partido que, ya digo, el otro día en contra de Dinamarca lo cosieron a patadas, donde hasta incluso el defensor declaró que eso estaba hecho a posta, que iban a por Lamine. El técnico, lejos de actuar o lejos de proteger al jugador, le da igual. Y después salió con otras declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido, más surrealista todavía. Entonces ya con esto podemos empezar a sacar la conclusión de que estos casos de Lamine, de Pedri, de Gavi y de Fermín son casos que están hechos a posta, que hay una administración claramente negligente, y es algo que, vuelvo a repetir, el Barça tarde o temprano tiene que tomar pues cartas en el asunto, porque ya digo, Luis de la Fuente es un tipo que claramente ve por sí mismo, es un tipo que no tiene la intención alguna de cuidar a sus jugadores, es alguien que simplemente ve en la selección una oportunidad para hacerse un nombre claramente, para tener un poco de caché a nivel mundial. Y es un tipo que le da igual si termina lesionando, qué sé yo, a Lamine, si termina lesionando a Nico Williams o a Zubimendi o a cualquier otro jugador que confeccione esa selección española. Y el que sufre realmente de todo eso son los clubes. Porque, ya digo, estoy harto de esta situación en particular. Porque no puede ser que, por ejemplo, nosotros en el Barça estemos dosificando a Lamine Yamal, que Flick haya trazado un plan. Por ejemplo, ha jugado, sí es verdad, la mayoría de minutos al comienzo de la temporada, pero por ejemplo, si vemos en los últimos partidos, en contra del Young Boys no terminó el partido, en contra del Osasuna, un partido que era clave y vital para nosotros, que hubiera significado un golpe muy importante en la competición por la Liga, Flick tuvo que rotar. Lamine Yamal apenas jugó media hora, siendo uno de los jugadores más importantes del Barça, y hasta incluso el otro día, en contra del Alavés, tampoco terminó el partido. O sea, no puede ser que nosotros hagamos este plan y que vayamos dosificando a Lamine y que después vaya con España y juegue de golpe otra vez 93 minutos. Sobresaturándole en su calendario, saturándole de minutos y sobre todo poniendo en riesgo la participación del jugador en partidos tan claves para el Barça como son los que se nos vienen por delante. Como son sobre todo ese partido en contra del Sevilla, como va a ser después ese partido el martes, si no estoy mal, en contra del Bayern Múnich, y después el fin de semana en contra del Real Madrid en el Bernabéu.
Entonces, no puede ser que aquí en la selección lo rompan a los jugadores y que se vayan todos de rositas. Y me da igual que Luis de la Fuente siga haciendo declaraciones, haciéndose el súper patriota, diciendo que representar a las selecciones es más importante que representar a clubes porque representas a toda una nación, y diciéndose esas estupideces cuando sinceramente, claramente está viendo por él mismo. Y es todo lo contrario, porque no hay punto de comparación a lo que se está jugando el Barça, a lo que se está jugando ahora mismo la selección española, que es una competición, ya digo, intrascendente, que estorba en el calendario, partidos irrelevantes que no le importa absolutamente a nadie, y tanto para todas las confederaciones, porque alguno pensará, sí, pero de entonces ¿Sudamérica qué? Sudamérica más de lo mismo, partidos estúpidos que ni siquiera tienen ningún tipo de sentido, una eliminatoria sudamericana, por ejemplo, rumbo al Mundial, que no sé, creo que son como 10 selecciones por ahí que clasifican más de la mitad al Mundial. Entonces ya de antemano, antes que comience la competición, sabes que por ejemplo selecciones como Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, etcétera, ya están metidas en el Mundial, tan solo se compite para ver quiénes las acompañan. Es algo que es ridículo y no tiene sentido. Lo mismo para esta misma Nation League, partidos que, ya digo, o sea, ¿para qué a Lamine Yamal, por ejemplo, le convenía forzar jugando 93 minutos en un partido en contra de Dinamarca? ¿Para qué? O sea, que alguien me explique cuál es la finalidad de ese partido. Si es una copa amistoso, es una copa que fue creada, ya digo, para que no se jueguen amistosos directamente, es como una manera de camuflar la inutilidad que son todos estos partidos. Y volviendo al caso, vuelvo a repetir, a Luis de la Fuente le da absolutamente igual si, por ejemplo, a Lamine ayer lo lesionaban de gravedad o algo le pasaba al chico. Le da absolutamente igual y lo demuestra cada vez que lo convoca, porque lo pone a jugar literalmente todos los partidos y todos los minutos disponibles, sabiendo con la carga de minutos con la cual ya viene él del Barça. Entonces es comprar papeletas de manera permanente para ver si el chico se lesiona y alguna vez iba a caer. Y cayó ahora, y esperemos que, ya digo, no sea algo más grave, porque a los que nos perjudican realmente es a nosotros, porque Luis de la Fuente sabe que, por ejemplo, si le hace una lesión grave a Lamine Yamal que le termina jodiendo la carrera, no pasa nada. ¿Por qué? Porque simplemente va a llamar a otro jugador, o llamará, qué sé yo, a Baena, o llamará a Jeremy Pino, a Roro Riquelme, llamará al que se le ocurra, al que esté en el nivel en ese momento por ir convocado. En cambio, al Barça, ¿qué hace si nos lesiona Lamine Yamal? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo reemplazamos a un jugador de la importancia de Lamine Yamal? No podemos. Y un jugador del talento de Lamine Yamal, por ejemplo, si este tipo le termina jodiendo la carrera, es algo que cuesta un montón de dinero, que el Barça ahora mismo no tiene. Entonces, esto tiene que parar claramente. No es el primer caso. Con Pedri a Luis de la Fuente ya lo entregó todo lesionado en 2 oportunidades. Una sí te la puedo comprar, de mala suerte, que fue esa lesión que tuvo en el partido en contra de Alemania en el choque con Toni Kroos. La otra era totalmente evitable. Luis de la Fuente sabía en 2021, por esas fechas, en la carga de partidos que tenía Pedri encima, que casi había llegado a los 70 partidos, sabía que había jugado toda la temporada con el Barça, toda la Eurocopa con España, que había llegado encima lejos en ese torneo, llegando a semifinales, pasando por prórrogas, pasando por 90 minutos en varios encuentros, y lo convocó a los Juegos Olímpicos igual, porque ya digo, no le importa. No le importa si Pedri, por ejemplo, se lesionaba, y a Pedri le jodió hasta el día de hoy no sé ya cuántos años de carrera, porque después de que Pedri fue a esos Juegos Olímpicos donde fue el propio de la Fuente que lo convocó, el Pedri nunca más volvió a ser lo mismo físicamente hablando, y hasta ahora estamos teniendo suerte y esperemos que siga así, pero no ha jodido de gran manera al jugador, porque nunca pudo tener continuidad después de eso. Y años más tarde, lo que hizo con Gavi para mí es directamente que imperdonable. Lo que hizo con Gavi yo creo que ya es la cúspide de la negligencia, y este tipo, lejos de pedir algún tipo de perdón al club o algo por el estilo, hace de cuenta que según en su cabeza él habla de esto como si fuese un caso aislado, cuando fue literalmente todo culpa de él, porque sí, es verdad, las lesiones son parte del juego y lo que le pasó a Gavi podría haber pasado en cualquier partido, pero a ver, si ya lo habías puesto en el partido anterior en contra de Noruega, ya había jugado todos los partidos, sabía que venía jugando muchos minutos en aquel momento con el Barça, estando ya clasificado a la Eurocopa, ¿qué necesidad había de que Gavi juegue ese partido en contra de Georgia? ¿Qué necesidad? Encima, el chico no tan solo se rompió los meniscos y el ligamento cruzado en ese partido, le pusieron un spray en la rodilla y lo volvieron a mandar después a jugar, y unos minutos más tarde, claro, Gavi se volvió a tirar en el campo y viendo que no podía. Pero macho, tenía la rodilla toda rota, le pusieron un spray y lo mandaron otra vez a jugar. Y le quitaron 9 meses de carrera a Gavi. Y a saber cuánto más, porque esa lesión, ya digo, de recuperarse es durísima. Nos jodieron sobre todo a nosotros, perdiéndonos por casi una temporada entera al jugador. Esta temporada de momento no ha podido debutar, ahora va a volver. Esperemos que no tenga problemas físicos y que Gavi pueda volver siendo Gavi. Pero
hay una posibilidad que incluso esa lesión, por una España-Georgia, repito, le haya cagado la carrera al jugador. Por un partido que no le importa a nadie. Y después de estos dos casos, fue sumando otros dos más. Ahora el de Lamine Yamal, que acabamos de comentar, y sobre todo también el de Fermín, que es gravísimo. A Fermín lo hicieron ir a la Eurocopa. Volvieron a repetir lo mismo, de mandarlo a los Juegos Olímpicos, que está bien, el jugador destacó, ganó la medalla de oro. Después no pudo tener continuidad con el Barça porque necesitaba descanso. Volvió, lo convocaron de vuelta para la selección sub-21, que ya digo, ¿con qué objetivo lo convocaron a Fermín en la sub-21? Fermín es un jugador ya de absoluta. Si Fermín no iba a convocar con la absoluta, no debería haber ido nunca con la sub-21. O sea, ¿qué sentido tiene que Fermín haya ido con la selección sub-21? Lo lesionaron en un entrenamiento irrelevante. Y ya digo, aparte, ¿quién carajo mira los partidos de la sub-21? Es el equivalente a que Fermín, con el Barça, esta temporada, gane la Champions y que, por ejemplo, después de ganar la Champions, baje con el Barça B, con el Barça Atlética, a jugar con los chicos de la cantera el playoff del ascenso. O sea, no tiene sentido. ¿Cómo vas a convocar a un jugador como Fermín a la selección sub-21? Un chico que además, por ejemplo, si pensaras realmente en la selección y pensaras, por ejemplo, en confeccionar un grupo y un equipo en esa categoría, ¿de qué te sirve si ya ganó los Juegos Olímpicos y Fermín es un chico que ya tiene el tope de la edad? O sea, para el próximo torneo que esa de España sub-21 juegue, Fermín no lo puede ya disputar. Entonces no tenía sentido. Y así han jodido a Fermín, le han quitado la continuidad del Barça, el chico no ha podido hacer pretemporada, se ha perdido un montón de partidos y ahora va a volver y va a tener que empezar a aclimatarse físicamente y futbolísticamente ya cuando estamos entrando en el tramo de la mitad y en tramo muy decisivo. Entonces, ya digo, es joder por joder, es lo que han hecho sistemáticamente siempre en el caso de Luis de la Fuente y ya digo, es un caso muy sospechoso de que esto lo están haciendo a posta. Y ya digo, el Barça en este caso también tiene que empezar a estar un poco más pillo, como por ejemplo ha hecho el Madrid en esta última fecha FIFA y es algo que ahí sí que tengo que reconocer con lo que ha hecho con Vinicius, con Militao, etcétera. Hay que empezar a inventarle lesiones a los jugadores, porque ya digo, ya esto ya está tocando ya un pico que roza lo ridículo. Si se lesionaran o forzaran, por ejemplo, para jugar Eurocopas o Mundiales, como por ejemplo pasó con el caso de Frenkie de Jong, lo entiendo, pero ahora tener que soportar las estupideces que dice Koeman, o en este caso las estupideces que dicen Luis de la Fuente, por partiditos estúpidos como son la Nation League, por amistosos camuflados, pues yo sinceramente no doy abasto con esta situación y ya digo, es momento que el Barça o tome cartas en el asunto porque vamos a seguir siendo los mismos estúpidos que siempre caen en la misma broma y después lo que realmente pagan esto que hace Luis de la Fuente somos nosotros cuando jugamos un Barça-Bayern, un Barça-Madrid o llegamos los momentos claves de la temporada y tenemos a media plantilla lesionada. Eso sí ya que sería culpa nuestra, porque nosotros somos los únicos dormidos que no nos avivamos y seguimos mandando a los jugadores a esta explotación llamada parón de selecciones que corta la temporada de manera permanente. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.